Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. La palabra del Evangelio de hoy nos habla de un padre, de dos hijos, de una viña. Coincide con el Evangelio del domingo pasado, en que también nos habla del dueño de una viña, pero ahora no trata de siervos, ya no trata de trabajadores, trata de hijos. Sin embargo, la voluntad del padre y del dueño sigue siendo la misma, aunque nos trate como a hijos, aunque nos considere sus hijos, tiene un plan, tiene una voluntad, tiene un deseo de que colaboremos, de que trabajemos en su viña. Y también el deseo de darnos una recompensa, el deseo de que todo lo suyo sea nuestro, porque todo lo puso en las manos de Cristo y a través de Cristo nos lo ha dado todo. Pero no podemos ser uno con Cristo y hacernos partícipes de su herencia si no entramos, como Cristo nos enseñó en su humanidad, en obediencia a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Creador y de nuestro Padre. La obediencia a la voluntad se define por hacer lo que, en este caso el Padre, manda. No se trata por decir Señor, Señor, si no hacemos lo que Él nos dice. Este primer hijo dijo, no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Es decir, hizo, en definitiva, lo que el Padre le pidió. Esto es también lo que en el Evangelio del domingo pasado el dueño de la viña hizo, fue llamando a nuevos trabajadores según los iba encontrando desocupados. Iba buscando que todos colaborasen con él en sus planes, en su voluntad. Aunque se hubiesen escaqueado, aunque hubiesen estado despistados, aunque no hubiesen buscado ese trabajo a primera hora ni a mitad del día. O como este hijo mayor, aunque no quiso ir, pero luego recapacitando, fue e hizo lo que el Padre le pidió. Y esto es lo que el Señor espera, con paciencia, que cambiemos nuestra mentalidad, que nos arrepintamos y que entremos por sus caminos. Lo decía también la palabra de Dios la semana pasada, mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Necesitamos convertirnos y la conversión comienza por el cambio de mentalidad, por entender que Dios tiene derecho de decir lo que hay que hacer, tiene derecho de gobernar su creación, Él es el dueño, y que nosotros como criaturas, como siervos y como hijos, le debemos obediencia y nuestra preocupación debería ser conocer su voluntad para hacerla. Claro que el deseo y lo correcto debe ser hacer su voluntad, pero ¿cómo haremos su voluntad si no la conocemos? Luego nuestra primera preocupación debe ser buscar y conocer su voluntad, porque sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Luego necesitamos buscar y conocer su voluntad para poder realizarla. Este es el objetivo. Luego el deseo debe ser desde el inicio de hacer su voluntad, es decir, dóciles a su voluntad, dóciles a su espíritu, con el deseo de dejarnos guiar por Él y de hacer lo que le agrada a Él. Debemos buscar conocer su voluntad desde el inicio para que sea la que sea, conociéndola la podamos realizar. Pero no puede encajar ahí la actitud de quien, juzga la palabra de Dios, juzga la mente de Dios desde una posición como si fuese de igualdad. Entre dos personas podemos dialogar, pues me parece que estás equivocado, me parece que estás correcto en lo que dices, yo pienso esto y pienso lo otro, pero con Dios no podemos hacer esto. Ante Dios debemos sometimiento y obediencia, debemos la docilidad y el deseo de someter nuestra voluntad para que se haga su voluntad en la tierra, que se haga en nuestra vida. Por eso, hoy también en la primera lectura, el Señor, a través del profeta Ezequiel, se queja de que los hombres rebeldes comentan
y nosotros a lo mejor no lo decimos abiertamente, pero a lo mejor lo pensamos, no es justo el proceder del Señor, porque nos creemos sabios, nos creemos muy listos, nos creemos con capacidad de cuestionar la palabra de Dios, de cuestionar sus mandatos, de cuestionar sus planes, de cuestionar su voluntad, de cuestionar al mismo Dios. Claro, esto es imposible sin un grado de soberbia de categoría. Y esto es lo que hay en el corazón del hombre, una categoría de soberbia que solo se justifica porque en nosotros se secundó la ponzoña de la soberbia de Satanás, el rebelde, el desobediente, el que dijo, no serviré. Pero claro, tenemos los remedios para esto. Lo que no se espera es que en cristianos, por tanto, hijos de Dios, no siervos ya, ni amigos, sino hijos incluso, hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que se nos ha borrado el pecado original, que se nos reconcilia con el Padre, perdonándonos por la sangre de Cristo nuestros pecados, que se nos enseña la verdad para poder amarla y seguirla. No se justifica que sigamos con una mente carnal, que es lo que hay tantas veces tristemente, una mente doble y un corazón doble. Pensamos una cosa y al mismo tiempo un poquito la contraria. Es decir, aceptamos la palabra de Dios hasta cierto punto, hasta cierto límite, pero tenemos nuestra mente, nuestros criterios, nuestros pensamientos que no hemos cambiado. Y pensamos también que es aceptable cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y el corazón doble, porque según lo que hay en la cabeza también el corazón se mueve. Según lo que creemos, así queremos. Y nuestra voluntad tantas veces no es hacer la voluntad de Dios, sino seguir nuestros caminos, nuestros caprichos. En definitiva, amar lo que no deberíamos amar, porque deberíamos amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando tenemos algo ahí que no encaja con el amor a Dios sobre todas las cosas, estamos cometiendo idolatría en el corazón. Por eso, en esta profecía, el profeta Ezequiel, cuando dice, comentáis, no es justo el proceder del Señor. Es decir, le queréis enmendar la plana a Dios, queréis corregir al mismo Dios, pero ¿quién os habéis creído? ¿Pero quién nos hemos creído los hombres para actuar de este modo, con esta soberbia? Deberíamos saltar de gozo de que Dios se ha revelado, de que ha venido a nuestro encuentro, de que nos ha enseñado el camino de la verdad, de que Cristo se hizo hombre por nosotros, Él, el camino, la verdad y la vida, para morir en la cruz y abrirnos el camino estrecho pero abierto de la salvación y de la vida eterna. Deberíamos saltar de gozo, y en vez de eso, en vez de ese agradecimiento y gratitud eterna que le debemos a Dios, y adoración y obediencia, en vez de eso, todavía rebeldes, indóciles, tercos, duros de cerviz, queremos corregir al mismo Dios y decirle, bueno, aquí esto es demasiado, esto habrá que interpretarlo, ¿verdad? Esto no se puede asumir, porque cuando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice eso de los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Decimos, pero no puede ser, es injusto, Dios, ¿por qué? Y nos intentamos justificar de mil maneras. Pues la palabra de Dios no pasará, los hombres sí, y lo triste es que cuando pasemos nos podemos encontrar fuera de la comunión con Dios, fuera del camino de la vida, por nuestra rebeldía y nuestra indocilidad. Pero la palabra de Dios no pasa, y si Dios dice eso, ¿será que nosotros lo podemos alterar? ¿Lo podemos pintar? ¿Lo podemos edulcorar? ¿Lo podemos borrar? O cuando dice la palabra de Dios también, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Bueno, pero eso no es un pecado tan grave. Bueno, pues para Dios tanto una como otra situación son pecado mortal que excluye de la vida eterna. Y quien se define como homosexual y no se convierte, y quien se define como cobarde, aunque no lo diga abiertamente, pero actúa así,
en su vida, en su proceder, y no se convierte, es que no tiene el Espíritu Santo. Es que no vive en la caridad, en el fuego, en el amor de Dios. Es que no ama a Dios sobre todas las cosas y está camino de la condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la Escritura, la palabra de Dios, repito, inspirada sin error por el Espíritu Santo, que tiene toda la autoridad y todo el derecho de enseñarnos la verdad sin error, porque Dios no engaña, no miente, ni confunde. Esos son los hombres. Los que confunden, los que mienten, somos los hombres. Pero Dios no. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para engañar. Entonces, ante estas realidades, ante los que defienden el pecado y ante los que defienden no denunciar el pecado, y participando de la cobardía, aceptar el error cuando se propaga, culpa también muy grave, pues no están en la voluntad de Dios. Y si no estamos en la voluntad de Dios, no estamos en sus caminos. Y si no estamos en sus caminos, no tenemos parte con Él. Y si no tenemos parte con Él, corremos el riesgo de un día decir, Señor, Señor, y encontrarnos aquella respuesta, no os conozco. No os conozco porque no habéis hecho lo que yo os mandé. Os habéis justificado, habéis intentado camuflar vuestra rebeldía con 1000 argumentos errados, equivocados, pero no habéis hecho aquello que yo os dije. Luego, no me llaméis Señor porque no lo soy. No soy vuestro Señor, no me habéis obedecido. Y puesto que no soy vuestro Señor, porque no me aceptáis como vuestro Señor, no me obedecéis, tampoco puedo ser vuestro Salvador, porque Jesucristo no se puede partir en cachos. Un cachito es el Señor, otro cachito es el Salvador. Cogemos la salvación, pero negamos el señorío. No es posible. O aceptamos íntegramente a Jesucristo, o lo rechazamos íntegramente también. Y Jesucristo es Señor y Salvador. No es O, es I. Y Jesucristo es Señor y Salvador, a quien debemos obedecer y servir, y que viene también a rescatar, a salvar nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos da el secreto para no equivocarnos y actuar correctamente. Y el secreto está en el arrepentimiento y la conversión. Dice ese texto de la profecía de Ezequiel, si recapacita el malvado y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Si recapacita y se convierte. ¿Qué significa esto? La conversión tiene dos fases. La primera es el arrepentimiento o cambio de mentalidad. Es recapacitar, como aquel llamado joven rico que entrando dentro de sí recapacitó y se dio cuenta de que se había equivocado. Ese recapacitar, ese convertirse en cuanto a la mente, el cambiar los pensamientos. No podemos seguir con nuestros pensamientos, con nuestros caminos contrarios a los de Dios. Hay que cambiar la mente, los pensamientos para cambiar los caminos, la vida. Entonces, recapacitar, aceptar la verdad, aceptar a Jesucristo, aceptar la revelación, aceptar la palabra de Dios, aceptar los mandamientos irreformables, absolutos de Dios, absolutos que nadie puede relativizar ni adaptar a circunstancias que no. No, Dios dice que no es aceptable, no cometerás adulterio. Eso no es relativo, eso es absoluto. Una persona casada no puede unirse a otra persona, está cometiendo adulterio y eso Dios lo reprueba rotundamente. No cabe justificación, no cabe circunstancias, no cabe condicionantes, no, es que mi mujer me abandonó y por eso ahora yo hago lo mismo. No cabe. Eso es adulterio. No hay justificación. Arrepiéntete, cambia tu mentalidad, sal de ese camino de muerte, recapacita y conviértete, recapacita, cambia tu mente, acepta la verdad, que es Jesucristo y su palabra, y cambia tu vida para entrar por los caminos
que agradan a Dios, los caminos de vida eterna. En definitiva, esto se trata de hacer lo que el Señor nos dice, aunque entremos más o menos tarde por estos caminos como los que fueron llamados a última hora, o como este hijo que en principio dijo que no, pero luego recapacitó y cambió su mentalidad. Se trata de hacer la voluntad de Dios, no como aquel que dice que sí, padre, que lo hago enseguida, pero no lo hizo, no fue. Pues eso no le va a justificar, eso no le va a salvar, eso pues no es lo que el Señor, lo que el Padre espera. Él espera que nos arrepintamos y nos convirtamos, las dos cosas, y las dos para hacer su voluntad. Este es el objetivo. El fruto de nuestra vida debe ser el que decía Juan Bautista a los que predicaba en el desierto junto al Jordán: dad frutos dignos de conversión. Es decir, cambiad vuestra mente, cambiad vuestra conducta para que hagáis la voluntad de Dios, para que hagáis aquello que agrada a Dios. Y esos frutos sean los que corresponden a una conversión verdadera, a una conversión auténtica, a una conversión completa. En definitiva, se trata de vivir en la verdad, y como la verdad es Cristo, y como Dios es amor, porque Cristo es el amor del Padre entregado a los hombres, manifestado con piernas y con brazos para tocarnos, para caminar hacia nosotros. Se trata de vivir en el amor, pero el amor supera la justicia. Quien llama injusto a Dios no conoce el amor tampoco, no conoce la justicia, pero es que no conoce el amor. Vivir en el amor supone amar la voluntad de Dios, amar sus planes por amor a Él, y entender cómo es buena y deliciosa su voluntad. Cuán buenos son sus planes y sus caminos, porque si le amamos, amaremos sus planes y lo veremos, que realmente son buenos. Por eso San Pablo instruye a los filipenses que le demos un gran consuelo y le aliviemos con nuestro amor. Y si nos une el mismo espíritu, el espíritu de Dios, no es el espíritu del error, no es el espíritu de la rivalidad, de la venganza, del odio, de las envidias, de lo que hay entre los hombres, ¿verdad? Sino el espíritu de unidad, el espíritu de caridad, el espíritu de verdad. Pues que vivamos en esa unidad, que vivamos en ese amor, que tengamos los mismos sentimientos que Cristo. Cristo que se humilló, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, por amor al Padre y amor a los hombres a los que vino a salvar. Ahora nosotros vamos, cuando Dios nos llama, que debería ser un gozo y llenarnos de gratitud eterna. Este plan de Dios que cuenta con nosotros nos llama a servirle. Ve a mi viña. Nosotros vamos a estar ahora regateando, vamos a estar pensando que mejor hacemos otra cosa, vamos a mantener nuestros planes y nuestros caminos. Si vivimos en el amor, estaremos deseando colaborar con los planes maravillosos y perfectos de Dios. No hay nada mejor. Pero para eso tenemos que rendirle el corazón. Pero para rendir el corazón también hay que rendir la mente, aceptar su palabra, su divina voluntad, su amor y su salvación y su vida, con todo nuestro ser, y someterle nuestra vida, corazón, mente y todo a su servicio, en ofrenda de amor aceptable, agradable a Él. Así sea.